Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a un webinar más del equipo de Manage Engine Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de tema de trabajo remoto, pero con un enfoque hacia seguridad. Y vamos a desarrollar un tag, como lo mencionamos ahí. El endpoint es el nuevo perímetro. Para esto, quiero presentarles rápidamente a nuestros expositores del día de hoy. Inicialmente tenemos a Wilson Calderón, quien nos va a hacer una explicación respecto a las problemáticas, algunas tendencias y estadísticas, y él hará unas preguntas respecto a qué es lo que están realizando o qué es lo que están sufriendo las organizaciones. Y nuestro especialista, Darwin Bejarano, será quien nos va a mostrar cómo resolver cada una de esas situaciones utilizando las herramientas de Manage Engine. Así que sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Wilson y a Darwin. Adelante, es suyo el webinar. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar. Como decía Andrés, hoy vamos a hablar un poco acerca de la seguridad en los endpoints. Y para hablar un poco de esto, vamos a mirar qué vamos a recorrer durante el día de hoy, durante esta sesión. Lo que queremos enseñarles a ustedes hoy es cómo vamos a darles algunos tips de asegurar lo que tiene que ver con endpoints. Pero primero tenemos que saber cuáles son los endpoints o a qué denominamos como endpoints, cómo se ha evolucionado su administración, por dónde debemos empezar para asegurarlos con unos escenarios que hemos preparado para ustedes y obviamente estos retos que estamos enfrentando hoy en día con el trabajo remoto, cómo también podemos enfrentarlos. Como es costumbre, al final de esta sesión vamos a tener una sección de preguntas donde ustedes vamos a irlas contestando. Igual ustedes las pueden ir dejando en la sección de preguntas en el panel que está flotante del GoToWebinar. Entonces vamos a iniciar con la agenda. Lo primero que queremos o que quiero mostrarles es qué son endpoints, qué consideramos como endpoints hoy en día. Los endpoints nosotros los tenemos, los usamos todos los días. Sabemos que un endpoint es considerado un computador de escritorio, es decir, en donde estamos seguramente viendo este momento el webinar. Puede ser un computador de escritorio, puede ser un computador portátil, un laptop, pero también tenemos dispositivos móviles, lo que son tabletas o smartphones, Android, iOS. También consideramos un endpoint un servidor, inclusive puntos de venta que tienen en muchas empresas donde hacen todas sus transacciones de ventas, también es considerado un endpoint. ¿Por qué? Porque allí se hace la transacción de la información que es importante para la compañía. Es decir, que en todos esos endpoints estamos haciendo transacción de información. Estamos manejando información crítica de la empresa. Pero aquí falta uno importante y es sobre el cual queremos empezar a hablarles, y es este endpoint llamando los navegadores. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros estamos trabajando la mayor parte del tiempo en un computador, en una tablet, o inclusive ya existen equipos tipo Chromebooks que sí son basados en el navegador Chrome. Entonces, esto vamos a hablar sobre también cómo asegurarlos estos navegadores. ¿Cómo actualmente administramos estos endpoints? ¿Cuál es la forma que estamos haciendo para administrarlos? Existen tres modelos de trabajo para administrarlos. El modelo tradicional, que es como inicialmente lo hacíamos, donde tenemos una administración separada para lo que tiene que ver con equipos de cómputo y dispositivos portátiles, y otra donde estamos administrando los dispositivos móviles y tabletas. Es decir, son silos independientes, pero estamos de alguna forma u otra administrando. Existe el modelo coadministrado, que es como la evolución, donde ya teníamos, aunque teníamos, digamos, soluciones diferentes para administrar, por un lado desktop, laptops, por otro lado dispositivos móviles, de una forma u otra consolidábamos esto en una consola para poder tener la información de juntos y decir, ok, tengo tantos desktops, tengo tantos smartphones, tengo tantas tabletas, pero no había una integración en la administración. ¿Y qué estamos haciendo hoy en día? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué debemos hacer? Unificar, empezar a hablar ya de endpoint y no de laptops, desktops o dispositivos móviles, sino hablar de que todo es un endpoint, como lo mostraba anteriormente, y administrarlo unificadamente. Sobre esto es donde nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo hoy en día, estamos avantes en este tipo de tecnologías y podemos nosotros facilitarles a ustedes una solución de administración unificada de endpoints llamada Desktop Center. Con base en esto, ¿por qué es importante asegurar los endpoints? ¿Cuál es la necesidad puntual? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Como dice aquí el GIF, es inevitable. La seguridad de los endpoints es totalmente inevitable. ¿Por qué? Estamos evolucionando constantemente.
cloud computing, trabajo remoto, lo que hemos visto, lo que hemos visto este año. Mal o bien, fuimos obligados a hacer una transformación digital rápida hacia el trabajo remoto, ¿sí? Entonces, por ahí decían, ¿quién fue el que impulsó la transformación digital en nuestra compañía? ¿El jefe de tecnología, el gerente de la compañía o el COVID? La respuesta es el COVID, porque finalmente fue el que dijo, nos toca empezar a trabajar con otro modelo y bajo un modelo de trabajo remoto y usando tecnologías que nos lo permiten. Entonces, estamos evolucionando constantemente. Dispositivos móviles, BYD, Bring Your Own Device. Estamos usando nuestros dispositivos móviles para temas de la compañía. Seguro ustedes mismos están teniendo en su celular el correo corporativo. Hay que empezar a asegurar esa información. Adaptándonos a nuevas tecnologías. El trabajo remoto nos ha implicado llevar tecnologías de web meetings, tecnologías para sistemas post, para reuniones. Ahora estamos facturando digitalmente. Lo que sea que hayamos tenido que cambiar en este momento, tenemos que irnos adaptando y hay que asegurar también todos los endpoints que manejen esas nuevas tecnologías. Y obviamente constantemente las vulnerabilidades que están saliendo, conocidas y no conocidas, sabemos que conocemos al menos el 10 o 12% de las vulnerabilidades, el resto son desconocidas, tenemos que estar preparados para eso. Corregir y mitigar, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los principales retos en seguridad de endpoints que estamos manejando. Los principales retos los podemos ver en esta gráfica rápidamente. Hay retos de administración y de aseguramiento. Retos en la parte de administración porque tenemos dificultad para resolver problemas en equipos remotos. Como están lejos, ya no están en un ambiente controlado, vamos a tener dificultad para administrarlos, vamos a tener dificultad para soportarlos. Entonces no vamos a tener la posibilidad tampoco de distribuir aplicaciones de misión crítica hacia ellos. Aplicaciones que seguramente son los que definen la nueva política de trabajo, pero ¿cómo instalo este software que es el seguro, el que yo dije, aquí es donde tenemos que hacer todo hoy en día? ¿Cómo empiezo yo a controlar que mis empleados no reduzcan su productividad? Estoy consciente de que los equipos se están usando para lo que es. Yo le permito, están ellos usando las aplicaciones, el software licenciado, los equipos que se adquirieron para lo que debe ser. ¿Qué están haciendo dentro de ellos? Incapacidad para acceder a recursos corporativos. Ya antes lo teníamos todo en un ambiente controlado, estaban en el servidor de archivos que accedían internamente en la red. Ahora, ¿cómo están accediendo a esos recursos? ¿Cómo están haciendo para acceder al servidor donde está todo el tema transaccional del CRM? Tenemos que empezar a pensar en todo eso. Y a nivel de seguridad también, aunque eso tiene que ver con seguridad, tenemos también otros retos importantes. Canales de conexión. Estamos trabajando por VPNs, pero esto es suficiente, no solamente para trabajar. Si tenemos que actualizar el software, parcharlo, ¿qué hacemos acá si la VPN no es suficiente? ¿Cómo hacemos para controlar el aumento de las demandas en seguridad de los endpoints? Obviamente, a raíz de que todos trabajamos desde la casa, tenemos muchas más vulnerabilidades que tenemos que empezar a controlar. Y ahora el BIOD, que vamos a ver sobre esto, cómo empezamos a controlarlo, porque no solamente usábamos el celular antes para el correo, sino que ahora seguramente estamos usando la tablet o el computador de mi casa para empezar a hacer cosas de la compañía. Con base en todo esto, vamos a empezar a definir algunos retos importantes, que es la dinámica de esta sesión. La idea es que presentamos algunos retos con algunas estadísticas que hemos encontrado y vamos a ir demostrando cómo resolverlo con nuestras soluciones. La primera es, vamos a hablar de BIOD, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. El trabajo remoto ha promovido indudablemente este modelo de trabajo. Y sabemos que al menos el 15% de las empresas no tienen suficientes equipos disponibles, portátiles o desktops, para facilitar el trabajo remoto. O sea que los usuarios han tenido que empezar a trabajar en sus dispositivos móviles aún más de lo que estaban haciendo. Incluso aparece un nuevo concepto que se llama Use Your Own Device, es decir, empezaron a trabajar en sus computadores de sus casas para empezar a tener información de la compañía, traerla a él y empezar a desarrollar sus actividades. O sea que esto ha aumentado el uso de estos dispositivos y por obvias razones aumenta el riesgo. Por eso está la frase aquí abajo que dice, trae tu propio dispositivo, es traer tu propio riesgo. ¿Esto cómo lo empezamos a controlar? Para iniciar en esta dinámica, con la primera pregunta es, y le doy la bienvenida a mi compañero Darwin Bejarano, es cómo, Darwin, ¿cómo nos puedes explicar o cómo nos das este tip para asegurar el acceso a los datos corporativos cuando los empleados están trabajando de forma remota y usan sus propios dispositivos móviles? Adelante, Darwin. Gracias, Wilson. Claro que sí. Vamos a ver
las soluciones del portafolio de ManageEngine que nos permiten hacer gestión de los dispositivos móviles y en este caso de los dispositivos tipo Bring Your Own Device. Trae tu propio dispositivo como tú lo explicabas. Es muy claro que existen muchos retos en este aspecto, que con base en la emergencia de salud que se ha presentado, pues esos retos han aumentado y muchas compañías pues no estaban preparadas para asumirlos. Inicialmente, estamos viendo en mi pantalla un dashboard con información de todos los equipos que estoy administrando. En este caso, pues tengo el resumen de cuántos equipos son corporativos, cuántos equipos en este escenario que tenemos preparado acá son tipo Bring Your Own Device y voy a tener toda la información de mis dispositivos y el estado de mis dispositivos. Cuáles de ellos son smartphone, cuáles de ellos son laptops, cuáles de ellos son desktop, todas las tipos de dispositivos que podemos gestionar y que tú bien mencionaste que catalogamos como un endpoint. Ahora bien, cuando estamos en este proceso de gestionar dispositivos, bien sean corporativos o tipo Bring Your Own Device con uso personal, el primer paso, el primer aspecto que debemos realizar para ello es hacer una inscripción de los dispositivos a mi sistema. ¿Cómo realizamos esto? La herramienta de ManageEngine de Mobile Device Manager que está como un producto individual o es parte de Desktop Central en su versión Unified Endpoint Management o como add-on o complemento a las otras versiones, nos permite tener diferentes módulos o métodos de enrolamiento de mis dispositivos. Entonces yo puedo hacer enrolamientos por autoenrolamiento, puedo hacer enrolamientos por invitación, dependiendo la plataforma que quiera administrar, pues existen algunos métodos de enrolamiento para cada una de ellas de las plataformas. Entonces tenemos unos métodos de enrolamiento para Apple, otros para Android, otros para los Chromebook, otros para Windows. En este caso, quiero ampliar un poco la información simulando que tenemos un dispositivo que ya está funcionando, que ya está operando, ¿cierto? Que es de uso personal, que la persona ya normalmente tiene configuradas sus cuentas y está haciendo allí y vamos a enrolarlo. Entonces, ¿cómo es el proceso para hacer ese enrolamiento? Vamos a simular que tengo un dispositivo que es Android, que no es Samsung, y simplemente yo podría hacer este enrolamiento, como lo dijimos, por un autoenrolamiento cuando lo hace el administrador de la plataforma, o podemos hacer un enrolamiento por una invitación. Cuando yo hago el enrolamiento por una invitación, simplemente coloco el nombre de uno de los usuarios que tengo acá en mi dominio, el correo, y se le va a enviar una invitación indicándole los pasos que debe seguir esa persona para hacer el enrolamiento. Acá tengo un correo como el que recibe la persona cuando hacemos el proceso del enrolamiento por invitación vía mail. Inicialmente tenemos la descripción de todos los pasos que debe seguir la persona para hacer el enrolamiento, pero en realidad son 3 pasos sencillos que debemos hacer. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es entrar al Play Store, descargar la aplicación de MDM. Luego de que tenemos descargada la aplicación de MDM, podemos hacer ingreso de la URL o hacer un proceso de escaneo de un código QR. Nos vamos a hacer un proceso de autenticación. En ese momento nos va a pedir este código de acceso que es por temas de seguridad, que es un código de acceso temporal de un solo uso. Y ya con esto tendríamos enrolado nuestro dispositivo. En este momento volvemos a nuestra plataforma y ya vamos a tener el resumen de todos los dispositivos que hemos enrolado y nos dice por qué medio lo hemos enrolado. En este caso, nos dice que estos dispositivos los hemos enrolado por invitación, algunos otros los hemos enrolado por otros medios que tiene la plataforma disponible para hacer el enrolamiento. Ahora bien, con base en la pregunta y en el reto que tú planteabas, ¿cómo comparto información de manera segura? ¿Cómo administro esos dispositivos? ¿Cómo hago todo este proceso? Entonces, quiero mostrarles inicialmente un dispositivo móvil. Este es el dispositivo móvil que está enrolado en este momento. Estoy aprovechándome de una característica de la plataforma, de la herramienta para compartirles la pantalla a ustedes en este momento. Podemos observar que es un smartphone de una persona normal, el cual tiene sus aplicaciones normales, sus aplicaciones que normalmente usa, su Telegram, sus aplicaciones acá de movilidad, toda la información personal de esta persona del dueño de este dispositivo. Tiene su Play Store para él descargar sus aplicaciones de acuerdo
a los requerimientos y las necesidades que él quiera, porque es un dispositivo personal. Como es un dispositivo personal, pues digamos que yo no le puedo restringir que él no descargue ciertas aplicaciones porque él es el dueño del dispositivo. Ahora bien, ¿qué hace MDM para gestionar estos dispositivos? Crea un perfil de trabajo, como lo podemos ver acá. Entonces voy a tener un perfil de trabajo con información y aplicaciones que van a ser controladas por medio de la administración de MDM. Entonces, cuando yo enrolo este dispositivo, Bridge Your Own Device, se crea un contenedor con un perfil de trabajo y sobre este contenedor yo aplico las políticas y reglas que quiero manejar en mi entorno corporativo. Comparto la información, defino qué aplicaciones le voy a compartir a este señor por medio de la plataforma y puedo hacer todo el control del perfil corporativo para tener mi información en ese dispositivo en un contenedor seguro, cifrado. Entonces, en este caso vamos a ampliar un poco la información de nuestra aplicación. Explorémosla un poco. Tenemos nuestra aplicación de MDM. Yo puedo tener un catálogo de aplicaciones donde le listo las aplicaciones que la compañía le tiene disponible para que este señor instale. Esa sería una alternativa. También le puedo listar documentos. ¿Sí? Puedo hacer una administración de un catálogo de documentos y compartirle documentos a esta persona. Ahora bien, voy a minimizar acá un momento y vamos a hacer ese proceso. ¿Cómo hacemos ese proceso ya ahora en la herramienta? ¿Qué pasa si yo necesito distribuirle aplicaciones a este dispositivo que se encuentra trabajando en su casa o si necesito compartirle documentos a este dispositivo que se encuentra trabajando en su casa? Tenemos en la parte de administración dos opciones. Una opción de gestionar el repositorio y otra opción de gestionar el contenido. Entonces, inicialmente vamos a ver cómo manejo las aplicaciones. Yo tengo un repositorio de aplicaciones. Este repositorio de aplicaciones se puede sincronizar con las diferentes Play Store de las diferentes plataformas. Si estoy manejando Android, puedo sincronizar esto con mi Play Store y a través de mi Play Store definir un proceso para manejar las aplicaciones. O también puedo desplegar aplicaciones. Si tengo un equipo de desarrollo interno que me está generando aplicaciones y tengo mi APK, yo puedo venir acá y crear mi aplicación con mi APK en este momento y desplegarla a los equipos y dejarse la lista para que esta persona lo despliegue en sus computadores. Ahora revisemos acá cómo hago este proceso con la gestión de contenido. Nuevamente con la gestión de contenido, simplemente lo que hago es agregar los documentos a mi plataforma de MDM. Vengo y busco los documentos que quiero compartir. Por ejemplo, compartamos estos dos documentos, este documento, libro blanco de Smart Cities. Subo ese documento a mi plataforma de MDM. Le coloco unas etiquetas para descripción, para tener referenciado. Ya con esto, tengo arriba mis documentos, ¿cierto? Después de que tengo mis documentos, ¿qué debo hacer? Pues yo tengo diferentes grupos de dispositivos dentro de mi compañía. En este caso, yo tengo acá varios grupos de trabajo. Entonces tengo un grupo que se llama Bridge Your Own Device. Sobre este grupo, luego de que ya haya subido mis documentos, vengo y distribuyo documentos. ¿Qué documento voy a distribuirle? Pues el que acabamos de subir a la plataforma. Lo selecciono y distribuyo este documento. Ese mismo proceso lo realizo cuando haya sincronizado mi aplicación desde mi Play Store o cuando haya hecho mi aplicación de APK interna y quiera distribuir esa aplicación, pues simplemente también vengo y distribuyo la aplicación. Entonces, cuando distribuyo la aplicación, están disponibles todas las aplicaciones que tengo para distribuirle a ese equipo y simplemente selecciono la aplicación que le quiero distribuir y se la distribuyo. Ya con eso, volvemos a nuestro equipo y como podemos ver acá en pantalla, ya a nivel de gestión de contenido, ya tenemos disponible un contenido que se llama el libro blanco de Smart Cities en nuestro contenedor para que el usuario pueda descargarlo.
Si revisamos también el catálogo de aplicaciones, vamos a ver que también la aplicación de AD Self-Service que le acabamos de distribuir, ya el usuario la tiene disponible para descargarla y para instalarla en su equipo y empezar a hacer el uso de esa aplicación. Así podemos hacer control de todos los dispositivos a nivel de MDM. Excelente, Darwin. Muchísimas gracias por tan buena explicación. Entonces, es posible administrar todos estos dispositivos desde un solo lugar y tener el control de esa información. Muy bien, Darwin. Sigamos adelante con los escenarios que estábamos planteando. Y ahora hablemos de la gestión de amenazas y vulnerabilidades. Y es que este tema de la pandemia, el COVID-19, ha tenido un impacto notable en el tema de las nuevas amenazas que han crecido, porque ahora los empleados trabajando en sus casas están más expuestos cada día. Esto notablemente es una preocupación y según Spiceworks dice que el 92% de los profesionales de TI tienen esa gran preocupación de cómo controlan esas vulnerabilidades. Con base en este gran problema, en esas vulnerabilidades que tenemos, ¿qué recomendaciones podríamos dar aquí a todos los que nos están viendo hoy para poder decir, si son administradores de TI, qué pueden hacer para proteger sus fuerzas de trabajo remoto? ¿Cuáles son recomendaciones? ¿Cuáles son esos tips que le podemos dar para que ellos puedan empezar a proteger las fuerzas de trabajo remoto? Claro que sí, Wilson. Inicialmente quiero apoyarme en la gráfica de la arquitectura de la herramienta para explicar un poco los tipos de usuarios que la herramienta está diseñada para atender. Entonces, en la imagen podemos ver una arquitectura tradicional de despliegue de nuestra herramienta de Desktop Central, que nos permite hacer la administración unificada de nuestros endpoints y también apoyar todo el tema de trabajo remoto de los usuarios. Inicialmente vemos nuestro servidor central que se comunica con nuestro directorio activo para traer la información de los usuarios y de los equipos, administra los equipos del entorno LAN sin ningún problema y también teníamos la posibilidad de administrar sucursales remotas o oficinas remotas. Cuando yo tenía diferentes sucursales en una ciudad o en un país o en diferentes países quizás, yo podía tener oficinas remotas, pero también la arquitectura estaba diseñada sin necesidad de que este tema de la pandemia generara esa necesidad, sino ya la herramienta previamente había considerado ese tipo de escenarios. Puede atender usuarios roaming, nosotros los llamamos usuarios roaming o usuarios móviles, usuarios itinerantes, que esos usuarios no están en una oficina específica de nuestra organización, sino que tienen roles muy específicos, como por ejemplo un administrador o un auditor, que normalmente tiene que viajar a las diferentes sucursales de la compañía a hacer sus labores de auditoría o hacer sus labores de seguimiento de las operaciones. Pero, ¿qué usuarios también podrían ser esos? Podrían ser los usuarios que por el tema de la emergencia de salud se fueron a trabajar desde sus casas. Entonces son unos usuarios móviles y yo por medio de mi arquitectura, mis usuarios móviles tienen instalado su agente y a través de internet van a poder seguir comunicándose. En este caso, en este escenario, cuando yo la arquitectura está preparada, no requiero que los usuarios tengan VPN, no requiero que estén en su red corporativa, sino ya la herramienta estaba lista y preparada para atender este crecimiento de trabajo remoto o para atender este tipo de roles que se presentaban en las organizaciones. Que se haya aumentado, sí, pero igual la herramienta puede procesarlos. Ahora bien, ¿qué recomendaciones tenemos? Volvemos a nuestra consola de Desktop Central y podemos ver que existen diferentes opciones para gestionar las dificultades o los temas de seguridad que se pueden presentar en mi organización. Inicialmente, yo puedo seguir generando configuraciones en el día a día que requiera y desplegándoselas a esos equipos de cómputo sin ningún tipo de dificultad, porque pues al tener una conexión a internet, el agente se va a comunicar con nuestro servidor y va a poder seguir desplegando cualquier política o cualquier configuración que se demande. Y también adicional, las políticas que ya están desplegadas, así el computador no tenga conexión a internet, el agente las va a seguir controlando. No se van a eliminar, no se van a deshabilitar porque no hay conexión con el servidor, sino el agente sigue controlando y manteniendo implementadas las políticas que están allí. Entonces nosotros podemos desplegar cualquier tipo de políticas. En este caso, cuando estamos hablando de trabajo remoto, obviamente, las condiciones cambian y muy seguramente yo tenga que desplegar políticas diferentes
a los usuarios. Entonces yo puedo venir y crear políticas de usuarios por grupos para desplegarlas. Acá la herramienta me permite generar un sinnúmero de configuraciones para manejar el desktop, para manejar el Internet Explorer, para manejar el sistema, para manejar el panel de control, para manejar los menús y las barras de tareas, un sinnúmero de configuraciones. Solo quiero mostrárselas, no vamos a configurar. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a ingresar a un computador que tengo acá con algunas configuraciones implementadas para mostrar cómo hacemos esa tarea. Entonces, por ejemplo, en este computador yo tengo configuraciones como que el usuario, por ejemplo, no pueda ejecutar el WinRun. Entonces, cuando yo voy a ejecutar el WinRun, me genera un error diciéndome que es una operación que está limitada por el administrador, a pesar de que ese computador esté trabajando desde la casa. Yo puedo deshabilitar, por ejemplo, el panel de control para que esa persona pues no ejecute tareas de configuración. También yo puedo validar el editor de registro y bloquearlo si requiero. Entonces puedo hacer un sinnúmero de configuraciones para asegurar mi dispositivo. Otra alternativa que la herramienta me permite hacer es, por ejemplo, ¿qué ocurre en estos entornos de que los usuarios están en sus casas, que necesitan herramientas para trabajar, que estaban bloqueados los equipos? Pues los usuarios son curiosos, investigan en internet y, por ejemplo, empiezan a utilizar temas como esto que vamos a mostrar acá en pantalla. Yo tengo acá un TeamViewer portable, que es una herramienta que no tuve que instalar en mi equipo, sino que simplemente tengo toda la carpeta de instalación con todos los archivos y yo ejecuto este TeamViewer portable. Pero ese TeamViewer portable puede representar algún riesgo para mi organización porque es una aplicación que no está aprobada por la organización, que no se ha hecho un estudio de riesgo sobre esta aplicación y entonces puede representar un riesgo para el equipo o para la información de la organización. Yo puedo generar políticas que, por ejemplo, me bloqueen también el uso de ejecutables. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá este TeamViewer que es portable, que no está instalado, pero tengo una regla que me está bloqueando este ejecutable. Y a pesar de que sea portable, la herramienta me permite asegurar y bloquear este tipo de dispositivos. Ahora bien, ¿qué otras opciones tiene la herramienta para manejar todo el tema de aseguramiento y de gestión de dispositivos cuando estamos en la casa? La herramienta de Vulnerability Manager Plus es un producto individual o también está disponible como un complemento para integrarlo en la consola de Desktop Central, como lo estamos viendo en pantalla. Me permite hacer una gestión de todas las vulnerabilidades que pueden presentarse en mis equipos, independientemente de que los equipos estén en el entorno corporativo o estén haciendo trabajo remoto. Yo aquí puedo tener una dashboard con información por parte de mi sistema que le brinda al analista de seguridad la posibilidad de saber qué vulnerabilidades hay presentes en los equipos, cuáles de ellas pueden ser reparables, cuáles tienen procedimientos manuales. Podemos clasificar estas vulnerabilidades, cuáles son críticas, cuáles tienen mayor riesgo de que sean explotables, para que el analista de seguridad pues priorice este tipo de vulnerabilidades que hay en su sistema. También voy a tener información de vulnerabilidades de día cero y voy a tener la auditoría de la base de datos que sincroniza la herramienta con la base disponible del producto en Internet, donde trae constantemente las novedades de los diferentes vendors o las novedades que encuentra al sincronizarse con vulnerabilidades, con bases de datos de vulnerabilidades. Entonces yo voy a poder tener vulnerabilidades de mi sistema, voy a poder manejar todo el tipo de vulnerabilidades de mi sistema. Si quiero ver las vulnerabilidades ya más específicas de un dispositivo, sin ningún problema voy a tener un resumen del estatus de ese dispositivo. Puedo ver fácilmente un resumen de información del dispositivo, qué sistema operativo tiene, un resumen de a nivel de seguridad, cómo está el dispositivo, si tiene pendientes parches, si ha hecho el proceso de escaneo completo, si tiene temas de reinicios pendientes, si el antivirus está activo, si el firewall está activo, si el cifrado está activo. Y voy a tener un resumen gráfico donde me dice, mira, este dispositivo tiene 12 vulnerabilidades y acá están clasificadas. Tiene algunos errores de configuración, porque la herramienta de Vulnerability también se sincroniza con algunos marcos de referencia de buenas prácticas, como los syscontrol, que brinda configuraciones para mejorar la seguridad de nuestros endpoints. Como este es un servidor, también tiene un componente web, entonces también en nuestro componente web también hacemos un análisis, también tenemos información de cómo está.
y a nivel de parches vamos a tener la información. Ya voy a tener información puntual de el software que está presente en mi dispositivo y cómo está el tema del software en ese dispositivo. Por ejemplo, acá este .NET Framework tiene pendiente hacer la instalación de 2 parches que tenemos acá pendientes. Entonces el administrador fácilmente puede saber que ese equipo tiene pendiente esos parches. O este equipo también tiene unas aplicaciones de Apache Tomcat y tiene identificadas 6 vulnerabilidades. Ahora bien, si quiero ver el detalle de cada una de estas vulnerabilidades, yo puedo venir y ver el detalle de estas vulnerabilidades específicamente para nuestros componentes web, base de datos y nuestro componente de gestión de contenido. Voy a tener lo mismo para vulnerabilidades de día cero y vulnerabilidades de software de alto riesgo. Perfecto, Darwin. Eso es importante lo que acabas de mencionar y es el tema, ok, ya mostraste que se puede hacer correcciones en la configuración, mostraste que se puede hacer correcciones también asociados a esas regulaciones como syscontrol, pero hay una preocupación grandísima que ahí tú mismo estabas mostrando, era el tema de los parches, porque es la corrección a muchas vulnerabilidades, ¿verdad? Y es que las empresas hoy en día tienen la necesidad de seguir parchando, pero por el tema de las disminuciones en los canales o las VPNs que son insuficientes o inclusive cuando no hay VPN, sino simplemente la conexión por ADSL que tienen nuestros empleados desde la casa hacia Internet, se hace realmente compleja la tarea de parchar. Y aquí hay algunas estadísticas que dicen que el 73% de las empresas requieren que los usuarios remotos se conecten a través de VPN simplemente para escanear. Tú nos demostrabas anteriormente que con la arquitectura no necesitamos VPN para escanear ni siquiera. Y obviamente para empezar a hacer todas las mitigaciones. Pero ahora mira esa otra estadística, el 48% de las organizaciones tuvo que otorgar a los usuarios remotos la flexibilidad de posponer la implementación de los parches. O sea, se llegaron a esta decisión arriesgando la propia seguridad de la información porque obviamente no se tienen los recursos necesarios. Con base en esta estadística que te acabo de mostrar, ¿qué tan complejo entonces puede ser parchar los equipos de los usuarios remotos con ayuda de nuestra solución, Darwin? Wilson, tú mismo lo has resaltado. La plataforma ya estaba lista para atender este tipo de usuarios remotos. Entonces, digamos que esas complejidades que se han presentado en las organizaciones cuando tenemos una herramienta como Desktop Central o solo la gestión de parches que está como un producto individual, podemos atenderla sin ningún problema por medio de estas herramientas. Entonces, inicialmente también lo primero que vamos a tener es un dashboard con información del estado a nivel de parches de mis dispositivos. Cuando yo estoy haciendo un ciclo de gestión de parches, lo primero que debo hacer es conocer cómo está la arquitectura de mis equipos. Entonces, ¿cómo se realiza eso? El agente que está instalado en los equipos de cómputo, bien sea que esté ubicado en las instalaciones de la compañía o que esté ubicado en la casa del empleado con una conexión a Internet, va a recoger información de qué tiene desplegado ese dispositivo, qué sistema operativo tiene, qué aplicaciones tiene instaladas y me trae un estatus de cómo está ese dispositivo. Ese estatus se cruza con las novedades que obtiene la plataforma de sincronizarse con la base de datos de el producto que está en Internet y que es continuamente alimentada por las novedades de los diferentes vendors y se cruzan esos dos reportes. Al tener esos dos reportes cruzados, yo ya sé qué tengo en mi arquitectura y qué novedades se han generado y puedo tener un dashboard como este que me dice, mire, usted tiene pendiente 96 parches, de esos 96 parches hay pendiente 38 por aprobar, de esos 96 se han desplegado 16 mediante tareas automáticas de despliegue. Entonces, quiero mostrar cómo podemos hacer ese tema de los despliegues por medio de la herramienta. La herramienta tiene 3 alternativas para hacer el despliegue de los parches sin ningún inconveniente. Entonces yo puedo ejecutar despliegues manuales, que serían, digamos, busco mi dispositivo, luego de que genere mi dispositivo, genero una configuración de despliegue de parches. Tengo acá varias configuraciones de despliegue de parches que se han ejecutado. Quiero mostrar una como para que ustedes la puedan visualizar. Entonces yo tengo acá un parche que desplegué manualmente, se lo desplegué a este equipo, ¿cierto? Y acá tengo el detalle de
qué pasó con esa configuración. Entonces, en este caso me dice que esa configuración fue satisfactoria y acá tengo el detalle del parche que desplegué en este equipo en este momento. Entonces, yo desplegué un parche asociado a Google Chrome y lo desplegué sobre ese equipo y es una aplicación de terceros. Era un parche que estaba catalogado con una criticidad alta y acá tengo el detalle de ese parche, de qué afectaba y todo el detalle del parche como tal. Ese es un camino para hacer la gestión de parches, bien sea de dispositivos que estén dentro de la organización o dispositivos que estén fuera de la organización. La gestión de parches es una tarea difícil para los equipos de administración de TI, porque en muchos escenarios, cuando no tenemos las herramientas adecuadas, cuando no tenemos los recursos adecuados, se generan más problemas que los riesgos que estamos mitigando. Entonces, los equipos de tecnología, digamos por decirlo de alguna manera, le cogen cierto temor o fobia a generar estas tareas de actualizaciones porque pueden estar expuestos a que generen un impacto mayor a la organización en vez de mitigar los riesgos que querían mitigar. Entonces existe un proceso por medio de la herramienta que se llama testeo y aprobación. Pruebo y apruebo. Para hacer eso, ¿cómo lo realizo? ¿Qué hago? Defino un grupo de equipos de pruebas. En este caso, yo tengo definido un grupo que se llama Windows 10. Si queremos, podemos explorar este grupo Windows 10 y ver por qué sistemas están compuestos. Para este escenario, ese grupo de equipos Windows 10 está compuesto por este equipo que se llama Mesales Demo 10. Entonces, ese es mi grupo de equipos de pruebas. Entonces, yo selecciono unos equipos de pruebas, los agrupo. La idea y lo más recomendable es que esos equipos de pruebas sean los más representativos de la operación, donde después ustedes van a querer hacer el despliegue masivo, ¿cierto? Que sean representativos, que tengan el mismo ecosistema, que tengan las mismas aplicaciones, que generalmente sea muy similar al ambiente donde después quieren desplegar el proceso manual. ¿Para qué? El proceso automático, perdón. ¿Para qué? Para que hagan una evaluación lo más parecida a la realidad. De nada sirve que el equipo de tecnología haga este proceso de testeo y aprobación sobre un equipo que tengan en un ambiente aislado, que no tiene las aplicaciones de operación, que no tiene todo el entorno de operación normal, porque muy seguramente pueden cambiar los resultados de un ambiente al otro y entonces no habríamos hecho un proceso de la manera adecuada. Luego de que yo tengo mi grupo definido, defino una política de despliegue de parches. Entonces, en este caso, cuando yo defino mi política de despliegue de parches, lo que realizo es definir qué tipo de actualizaciones para mí son importantes dentro de mi organización. Las compañías tienen diferentes niveles de exposición al riesgo. Si estamos hablando de una compañía financiera que generalmente tiene entes que la vigilan y la regulan en cada uno de los países, pues va a ser una organización que constantemente tiene que estar actualizando y haciendo de una manera más frecuente todo este tema de la gestión de parches. Pero si estamos hablando de una compañía, por ejemplo, tipo manufacturera, de producción, muy seguramente la frecuencia y la criticidad de los parches para ellos va a ser diferente. Entonces, con base en eso, la herramienta me permite definir para mí qué son, qué tipo de parches voy a desplegar de manera de testeo y aprobación. En este escenario que tenemos acá parametrizado, yo digo, voy a desplegar parches de seguridad que sean catalogados como críticos importantes y de no seguridad. Algo sumamente importante que me permite la herramienta es esto. Lo voy a hacer sobre todas las aplicaciones. ¿Quiero incluir solo algunas aplicaciones específicas para que se haga esta tarea? ¿O quiero excluir aplicaciones? Entonces, el conocimiento de mi organización me brinda información para parametrizar acá. Si yo conozco que en mi organización tenemos una aplicación legada, que si le modificamos la máquina virtual de Java deja de funcionar, que si le modificamos el framework deja de funcionar, que si le actualizamos el browser deja de funcionar, pues sería una de las aplicaciones que yo podría colocar acá para excluirlo dentro de mi prueba. Entonces, a esa aplicación que yo ya conozco, que tengo pendiente migrarla, que tengo pendiente modificarla, pues la excluyo de estas tareas de administración. No es lo recomendable, pero
pues ya teniendo el conocimiento de mi organización, pues puedo hacer ese tipo de configuraciones. Puedo hacer lo mismo para las aplicaciones de terceros y puedo hacer lo mismo para controladores o drivers. Luego de que defino qué tipo de actualizaciones voy a gestionar, defino una política como lo despliego. ¿Cómo voy a hacer ese despliegue con base en la política? Entonces la herramienta ya tiene diferentes políticas creadas. Voy a permitir que el usuario descarte estas actualizaciones. Voy a hacerlo lo más pronto posible. Voy a hacerlo durante horario laboral si no se requiere reinicio. Voy a hacerlo fuera del horario laboral si se requiere reinicio. Encienda los computadores. Si ninguna de esas políticas se adecua a las necesidades, la herramienta también permite crear las propias políticas que se adecúen a las necesidades de la organización, definiendo momentos, ventanas específicas del tiempo para que se ejecuten. En este caso lo vamos a dejar tal como estaba, valido el tema de notificaciones y en este caso, acá está la parte importante. Como estamos hablando de nuestro proceso de testeo y aprobación, yo puedo definir que voy a desplegar esos parches en mis equipos de pruebas del grupo Windows 10, que ya lo vimos, y voy a decir que después de 5 días se van a aprobar de forma automática. Entonces, ¿de qué me sirve esto? De tener actualizados mis sistemas, de tener tiempo prudente para que el equipo operativo sobre los equipos de pruebas que estamos desplegando los parches me dé la retroalimentación correspondiente y me diga, mira, desplegamos los parches, no se generó ningún problema o se empezaron a generar problemas, incompatibilidades, dejó de funcionar esto, dejó de funcionar lo otro, para que el equipo de tecnología evalúe y revise si efectivamente este parche es apto para desplegarse o no en la organización. Muy bien, Darwin, muchísimas gracias. Mencionaste un tema muy importante y era respecto al tema de los controles y las diferentes exposiciones que tienen las compañías en cuanto a las vulnerabilidades. Y mencionaste el tema de empresas financieras o empresas, inclusive entes de salud o simplemente manufactureras. Y es cómo se pueden ir alineando a esos controles que les aseguran la seguridad de su información. Y aquí viene otro tema importante y son los navegadores, el endpoint que mencionábamos al principio que también debemos controlar y que también debe cumplir ciertas regulaciones, ¿verdad? Ya que los navegadores es donde está toda la información que nosotros estamos usando hoy en día en nuestra compañía, el correo, el CRM, el ERP, las cotizaciones, todo lo que tenemos acá ya está sobre el navegador y cada día tenemos más software como servicio que hacen de ese navegador un uso totalmente indispensable. Con base en esto, encontramos unos controles que son los controles de seguridad de Internet, los Control of Internet Security. Y estos controles definen muchas cosas, como por ejemplo en navegadores Chrome, hagamos el ejemplo con navegadores Chrome, que dice, oh, necesito controlar específicamente algunas configuraciones que evitan fuga de información y también evitan posibles malas configuraciones que pueden ser explotadas por vulnerabilidades, como son el 2.2 y 2.3, y específicamente en temas de performance y de fuga de información en 1.2 de syscontrol. Yo podría implementar estos controles para poder asegurar estos navegadores, Darwin. Por supuesto, Wilson. Perfecto. En este momento, nosotros podemos ver en la pantalla, estoy compartiendo en este momento mi pantalla, podemos ver Browser Security Plus. Browser Security Plus es la herramienta del portafolio de Management que nos permite asegurar esa puerta de entrada a ese mundo cloud o esa puerta de entrada a un sinnúmero de servicios que continuamente las organizaciones están exponiendo para sus usuarios. Como tú bien lo mencionaste en la introducción, cuando hablabas de los endpoints y decías que el browser también ya era catalogado como un endpoint. Claro que es un endpoint porque es una puerta a, al acceso a todos los servicios cloud, que obviamente con este tema de la pandemia crecieron, muchas organizaciones migraron algunos servicios al cloud para que tuvieran la facilidad de que los usuarios en cualquier lugar pudieran acceder a esos servicios. Normalmente, cuando ingresamos a nuestra organización, una de las primeras aplicaciones que abrimos generalmente es el browser, bien sea para abrir nuestro correo corporativo que está en la nube, bien sea para abrir nuestro CRM que también puede estar en la nube, bien sea para ingresar a nuestra aplicación empresarial que también está en la nube. Entonces, es una puerta de entrada a un sinnúmero de servicios que las organizaciones exponen. Entonces, obviamente, tenemos que asegurarlos. Y una forma de asegurarlos es alinearnos
a marcos de buenas prácticas, como lo que tú dijiste, los syscontrol. Se generan unas recomendaciones para asegurar bien sea nuestros endpoints o también para asegurar nuestros browsers en este caso. Vamos a generar el proceso de cómo aplicamos esas políticas y esos controles que tú colocaste en el ejemplo. Entonces, inicialmente vamos a hacer la generación de una nueva política. Yo vengo acá, creo una política de browser customizada. Lo que voy a hacer es acá crear una nueva política para Google. Entonces vamos a colocarle acá WebC. Le colocamos el nombre y empezamos a trabajar los controles que tú planteaste acá. Entonces tú planteaste dos controles. Sí, el 2.2 y el 2.3 que decía específicamente. El 2.2 asegure que la configuración de notificación predeterminada esté configurada como no permitir que ningún sitio muestre notificaciones en el escritorio. Esa es una de ellas. ¿Sí? Claro, mira, entonces, en la parte de políticas de customización está toda la opción de notificaciones. Entonces yo vengo e implemento que voy a bloquear las notificaciones, no las voy a permitir. Ya con eso, Perfecto. con esta configuración, estaría implementando un control. El otro Listo. control que habla acerca del Bluetooth y de la Exacto. configuración del Bluetooth, también en esta misma política lo podemos restringir. Acá está, Web Bluetooth Sí. WAR. Entonces yo lo restringo y también ya con esto podría implementar mi política. Entonces simplemente vengo, creo mi política, la guardo, la publico y ya tendría acá mi política para controlar esos dos controles. Ahora vamos al tercer control. Vamos al Sí, Data Leak. el que decía Entonces, que debíamos evitar que se ejecutaran aplicaciones en segundo plano cuando Google Chrome esté cerrado. sí, claro. Browser Ujú. Security Plus nos permite hacer políticas customizadas como la que acabamos de hacer. Nos permite hacer políticas para prevención de fuga de información y nos permite hacer políticas para prevención de amenazas o vulnerabilidades. Entonces, utilizamos la customizada para implementar dos controles y ahora vamos a usar una política de Data Leak para implementar el siguiente control. Entonces, vuelvo, coloco un nombre a mi política y acá están todos los controles. La herramienta me permite controlar browsers, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, que son los browsers que normalmente son más utilizados en el ámbito empresarial. Entonces, de acuerdo al control en el browser que se puedan desplegar, él te muestra acá los logos del browser en donde se pueden implementar. Entonces, por ejemplo, este control de impresión de páginas web se puede implementar en Chrome, pero este de recordar los passwords se puede implementar en Chrome, en Internet Explorer, en Firefox. Entonces, ahora vamos a buscar el tema de los procesos en segundo plano. Entonces, yo tengo mi control de deshabilitar que se haga el procesamiento cuando el cron esté cerrado, entonces que no haga temas de procesamiento y con esto podría implementar mi control 1.2. Entonces voy a guardar, implemento y ya tendría mi control. Pero acá todavía no he desplegado estas políticas que acabé de crear a equipos de cómputo. Acá en este momento lo único que hice fue parametrizar las políticas en mi consola. Entonces, ¿qué debo hacer posteriormente? Vengo y selecciono mis políticas que acabé de crear y las despliego a equipos de cómputo o a grupos de computadores que yo tenga parametrizados. La herramienta me permite definir grupos, entonces yo puedo definir un grupo para aplicar políticas al de ventas, otro grupo para aplicar al área operativa, otro grupo para aplicar al área técnica, porque cada uno tiene responsabilidades de acceso a aplicaciones diferentes y pues está expuesto a riesgos diferentes. En este caso, lo que voy a hacer es desplegarlo a algunos equipos. Entonces selecciono algunos equipos donde podemos desplegar esta configuración. Voy a seleccionar este equipo, voy a seleccionar este otro equipo, dos equipos y vamos a desplegar la configuración acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con las configuraciones que habíamos realizado acá. Vamos a desplegarlas a computadores, selecciono que lo vamos a desplegar a estos dos y despliego mis políticas a esos computadores. Y entonces en este momento ya con esa política yo puedo ya controlar e implementar esos controles. Ahora bien, listo, yo quiero alinearme
a cumplir todo un estándar o yo quiero alinearme a crear mi propia política. La herramienta tiene una sección de cumplimiento donde por defecto ya trae algunas políticas, como por ejemplo la de Browser Security Plus por defecto, trae una para alinearnos a los controles del SIS Control, entonces ya tenemos una para alinearnos a esto, o trae una para alinearnos al CITIC, que es una organización de Estados Unidos que genera buenas prácticas para el aseguramiento de browsers, o yo puedo crear mi propia política corporativa para revisar el estado de mis equipos. Entonces yo creo mi propia política corporativa, defino qué controles quiero implementar en mi política corporativa y voy a tener un detalle de cómo están mis equipos. Entonces acá tengo todo el listado de mis equipos, acá tengo los controles que están implementados. Entonces, por ejemplo, este equipo que se llama Mesales Demo 12 debería cumplir 12 controles, 2 controles, perdón, está cumpliendo uno y hay uno que no está cumpliendo. Entonces yo puedo venir y revisar cuál no está cumpliendo. Entonces me dice, mira, no está habilitada las restricciones de cookies para aplicaciones de terceros. Entonces, la misma herramienta me da la opción de venir y consultar para saber cómo puedo implementar el control. Entonces me dice, mira, este control se puede implementar para browsers Chrome y Firefox. ¿Cómo se hace? En la política customizada vengo a la sección de privacidad y seguridad y habilito el botón de que me bloquee los cookies para aplicaciones de terceros. Muy bien. Excelente, Darwin. O sea que no solamente controlamos específicamente algunas políticas que quiero, sino puedo alinearme ya a estándares ya definidos como tal. Excelente. Vamos a pasar al siguiente escenario y último escenario de esta presentación, y es un escenario que tiene que ver con la también fuga de información, todo lo que es data leak prevention. Y eso tiene que ver con la posible fuga de información que se puede dar por medio de dispositivos de almacenamiento, tipo memorias USB, por ejemplo, o discos externos. Y es que ahora es mucho más fácil hacerlo porque no hay un control, no hay un ambiente controlado, y eso implica tener muchos más controles o inclusive tener al menos la auditoría de qué es lo que está sucediendo. Algunas organizaciones o algunas empresas lo que dicen es, ok, yo lo que necesito es definir específicamente quién puede acceder o quién puede usar dispositivos de almacenamiento externo y qué pueden hacer. O sea, no permitirlo a todos, sino exactamente decir, darle como restricciones para ver quién puede hacerlo, quién no puede hacerlo, o qué dispositivos pueden ser usados para almacenar información, para copiar y cuáles no. Porque es indiscutible que los datos hoy en día es el nuevo combustible. Cualquier dato que puedan extraer de nuestra compañía, seguramente van a hacer algo con él. De algo van a sacar de alguna forma algún provecho sobre ellos. Entonces, lo que queremos de algo mostrar en este escenario es cómo podemos hacer para prevenir esos posibles fugas de información o inclusive determinar quién puede usar esos dispositivos de almacenamiento para guardar información. Por supuesto, Wilson. Acá quiero mostrar otra herramienta del portafolio de Manasengit que se llama Device Control Plus. Esta herramienta del portafolio de Manasengit nos permite gestionar todo el tema de dispositivos y periféricos USB que podemos conectar a nuestros endpoints. Si hacemos rápidamente memoria, yo podría conectar a un endpoint, un pendrive, un dispositivo de almacenamiento externo como un disco duro extraíble, podría conectar una cámara, una impresora, un smartphone. Entonces, existe un sinnúmero de periféricos que al conectarlos a mi dispositivo me dan ciertas funcionalidades. Si conecto un pendrive, puedo extraer información de mi dispositivo. Si conecto un smartphone, puedo habilitar una nueva salida de internet y saltarme los controles que tenga el proxy en la organización, por ejemplo. Entonces, todo eso representa finalmente riesgos que las organizaciones también deben controlar. Device Control Plus nos ayuda a gestionar esos riesgos que todos los periféricos que pueden conectarse a los equipos involucran. Entonces, inicialmente yo voy a tener también un dashboard donde me da información del estado de mis dispositivos, cómo están mis dispositivos, qué dispositivos están permitidos, qué dispositivos se han bloqueado. Algo sumamente importante que tú tocaste acá es lo más importante para mi organización son los datos. Los datos se convirtieron en el combustible. Ahora es oro el tema de los datos, tener información y generar esos datos para convertir información, digamos que representa grandes beneficios para las organizaciones. Entonces, muchas organizaciones también tienen que asegurarlos y otras organizaciones se dedican a tratar de sacarlos
de las organizaciones. Entonces, representan riesgos. Acá podemos ver, por ejemplo, que en el dashboard tengo información y me dice, mira, en los últimos 188 días se han transferido desde este equipo, se han salido de este equipo 188 archivos. Y acá tenemos, o de estos equipos, y acá tenemos el detalle de qué tipo de extensiones o qué tipo de archivos han salido. Entonces, temas de imágenes han salido 93%. Entonces, si yo soy, por ejemplo, una industria de una empresa de publicidad o de diseño gráfico, pues para mí esta data debe ser muy sensible porque seguramente son mis diseños, es mi información. ¿Cuántos dispositivos o archivos de ofimática? ¿Cuántos temas ejecutables? ¿Cuántos temas de bases de datos? ¿Cuántos temas de audio o de archivos de video? Si soy una empresa de desarrollo, pues también podría catalogar acá unas extensiones asociadas a mi desarrollo y pues si salen archivos de desarrollo, pues tendría problemas. Y lo mismo tengo información acá de cuántos archivos han ingresado a mis dispositivos y también los tengo catalogizados. Ahora bien, con base en el escenario que tú planteabas, ¿cómo creo yo una directiva o una política que me permita a mí dentro de la organización dar acceso a algunos dispositivos sí y a algunos dispositivos no? Yo puedo venir y colocar algunos dispositivos en una lista de confianza. Entonces, si yo tengo unos dispositivos que compré en la organización, que los tengo asegurados, que los utilizo desde el área de TI para sacar backups de información o de equipos y los tengo asegurados, sé que no tienen malware, sé que no representan riesgo para mi organización, puedo venir y crear una lista de confianza en mi organización. Yo tengo acá unos equipos que se llaman USB corporativo y acá tengo 2 dispositivos asociados. Entonces puedo tener 2, 3, puedo tener dispositivos de una marca si la empresa es muy grande y los permito dentro de mis políticas. Entonces creo inicialmente mi lista de confianza y después, ¿qué hago? Vengo y creo una política. Al crear una política, pues están todo el tipo de dispositivos que yo puedo tener y defino si los voy a permitir, si solo voy a permitir los de la lista de confianza o si los voy a bloquear. En este caso yo podría decir, voy a permitir los de la lista de confianza. Ah, bueno, y entonces se me salen acá otras opciones de parametrización y me dice, ah, bueno, usted va a permitir los dispositivos extraíbles, pero ¿qué va a permitir? Va a permitir que se hagan copias a estos dispositivos, va a permitir que solo sean de lectura, va a permitir, por ejemplo, extensiones específicas de archivos para la creación. Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, solo voy a permitir los archivos de ofimática. O también puedo decir, solo voy a permitir que se transfieran archivos de cierto tamaño. Puedo crear mi regla acá asociada. Y también puedo activar el file shadowing. Entonces, generar una copia oculta de esa información. Defino un repositorio donde va a quedar esa copia oculta de la información y voy a tener la información asociada allí para hacer un análisis posterior y validar si efectivamente esa información que se movió y se está trabajando en mi organización es efectivamente información que debe moverse o si están extrayendo información que no deben sacar dentro de mi organización. Perfecto, Darwin. Muchísimas gracias por tan buena explicación. Ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a pasar a unas preguntas que nos alcanzaron a hacer. Vamos a extendernos unos minutos solamente para eh, poder responder esas preguntas. Y una de ellas que nos hacían acá las personas eran acerca de lo que hablamos al principio de MDM, del tema de gestión de contenido. ¿Qué pasa si un usuario mueve fuera de la app del perfil corporativo, el contenedor que hicimos para el perfil corporativo, puede mover fuera de él las apps que tratamos de instalar? ¿Eso es posible o definitivamente quedan ahí en el contenedor y ya no pueden moverlo de ahí? Existen algunas opciones dentro de la organización o dentro de las opciones de MDM que me permiten generar perfiles. Entonces, el primer paso que yo hago cuando inscribo mi dispositivo es enrolarlo. El segundo paso que yo hago es crearle un perfil y distribuirle un perfil. Entonces, dentro de ese perfil, yo puedo generar reglas para que la persona pueda o no hacer este tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, voy a crear acá un perfil de test para un dispositivo Samsung y dentro de este perfil de test yo puedo manejar temas de restricciones, puedo manejar temas de restricciones definiendo un código de acceso al dispositivo, por ejemplo, puedo manejar temas de restricciones acá específicas con respecto a la aplicación, puedo definir que el usuario, por ejemplo, acá a nivel de aplicaciones, pueda instalar o no aplicaciones, pueda desinstalar o no aplicaciones, pueda parar o no aplicaciones. Entonces, con base en estos tipos de controles, también existe un control que dice que
yo puedo permitir o no que la información que compartí por las aplicaciones de MDM se comparta con las aplicaciones personales o no. Esta es la forma de hacerlo, controlarlo por medio del perfil. Dentro del Ok, perfil, yo creo el perfil y le habilito algunas funcionalidades que él puede hacer o otras que no puede hacer. excelente, Darwin. Muy bien, muchísimas gracias por esa buena aclaración. Aquí hacían otras preguntas respecto ya al tema de los módulos que estamos mostrando y creo que yo puedo también ayudar a responderlas. Y es que hay una persona que está interesada únicamente en la gestión de parches y vulnerabilidades. ¿Debe comprar Desktop Center para eso? Realmente no es necesario comprar Desktop Center para tener solamente vulnerabilidades y parches. Esto es posible también adquirirlo por separado. Por eso muestro aquí esta gráfica que es toda la suite completa de Endpoint Management and Security. Y si se fijan, ahí puedes adquirir por separado Vulnerability Management, que inclusive puede ya venir con el Patch Management incluido o solamente tener Patch Management para hacer parcheo de Microsoft y terceros. Este Patch Management puede trabajar inclusive en la nube o en sitio, al igual que Desktop Center en la nube o on-premise. La buena noticia es que si lo quieren adquirir solo, está bien. Si no, está como una funcionalidad dentro de Desktop Center, que es lo que estábamos mencionando. Y lo mismo sucede con la siguiente pregunta que nos hicieron, que era Browser Security, que sí es una aplicación que con ella pudimos nosotros mostrar, Darwin mostró la aplicación de los controles SIS, pero que estaban dentro de Desktop Central. ¿Por qué se hizo eso? Porque Browser Security es un add-on de Desktop Central, lo podemos tener dentro de la consola, pero si el cliente o ustedes solamente quieren usar Browser Security para únicamente aplicar esto que es su necesidad, lo pueden hacer, se puede adquirir por separado Browser Security. En sí, resumiendo esto, todas esas aplicaciones que están viendo en esta pantalla se pueden adquirir cada una por separado, o si no, Desktop Center reúne todas ellas en la consola. Y finalmente, ya para terminar la sesión, estaban mencionando que ya quiero que Darwin me ayude, que existe la posibilidad de hacer rollbacks sobre los parches aplicados en los endpoints, ya que hemos visto muchos parches en Windows que crean cantidad de problemas luego de instalarse. Bueno, aparte de hacer la fase de testeo de aprobación que tú mostraste, que ya es claro que uno puede probar, si ya se lanzó el parche y definitivamente falló, ¿hay posibilidad de hacer rollback, Darwin? Claro que sí, Wilson. Listo. Dentro de la opción de parches, yo voy a tener la información de todos los parches que están desplegados en mi organización, los parches que ya fueron aplicados dentro de la organización y simplemente puedo venir y seleccionar el parche y darle desinstalar el parche. Si, por ejemplo, este parche de Firefox me generó problemas, que alguna aplicación no me está cargando, que alguna aplicación que yo desarrollé in-house tiene algún conflicto con estos nuevos controles que generó este browser y no me está funcionando, simplemente vengo y selecciono y se va a generar una configuración para hacer la desinstalación del parche. Perfecto, Darwin, muchísimas gracias. Entonces, ya me queda nada más sino decirles a todos que muchísimas gracias, no sin antes darles una recomendación final y es invitarlos a visitar nuestra página web de Manasengine para que ustedes puedan allí hacer la descarga del producto. Esta es manasengine.com/latam. Allí pueden entrar a Desktop and Mobile. Allí están todos los productos que mostramos y Desktop Central está disponible para que ustedes puedan hacer inclusive la descarga y probar el producto durante 30 días sin ningún tipo de restricción. También existe una versión, unas ediciones que son unas ediciones gratuitas, inclusive que tienen hasta 25 computadores podemos administrar. Para una pregunta que hicieron al final que se había una versión free, sí, también una versión free que maneja hasta 25 computadores y que sería especial para pymes y el resto ya se puede trabajar en modo trial, o sea, 30 días sin ningún tipo de restricción. También la base de esta presentación la logramos, está también contenida en una publicación que hicimos hace poco que se llama básicamente Afronta la gestión de endpoints y los desafíos de seguridad en la era del COVID-19. Para llegar a ella, simplemente en la página misma de Desktop Central les va a aparecer un botón aquí que dice descargar infografía. Los invito a que hagan clic allí, dejen sus datos, que simplemente es el nombre y el correo, y ya les va a permitir descargar esta infografía completa, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, Darwin, por tan buena explicación que hiciste hoy y espero que podamos reunirnos en una próxima ocasión. Gracias, Wilson. Gracias a todos por su tiempo. Bueno, hasta pronto.